Yo soy Agustín Aleso, ese es mi nombre, y me dedico a la formación de actores y a la dirección teatral. Yo hice 3 años de Derecho, gracias a mi familia. Pero ya cuando me inscribí en la Facultad de Derecho, empecé a hacer teatro, contra viento y marea. Entré en Nuevo Teatro y ahí empecé a estudiar y ahí ingresé junto con Fernández, con Pepe Novoa, y ahí empezamos a estudiar y ingresamos a los 6 meses al elenco estable, por invitación de Skinny y Alejandra. Y ahí empezamos a hacer pequeños papeles en las obras y a trabajar limpiando los baños y clavando clavos en los bastidores y remachando todos los clavos, todo clavo que hubiera había que remacharlo. Y ahí empezamos leíamos como locos. Y empezamos a leer a Stanislavski y empezamos a concebir una forma de actuar diferente. Nunca traté de asegurar el futuro para nada. Pienso ahora más que nunca de que hacer planes para el futuro es perder el tiempo. Porque siempre las cosas salen distintas. Simplemente hay que vivir día a día, pienso. Así que no me preocupé de nada, yo trabajé de todo. Yo desde los 18 años, cuando decidí hacer teatro, tuve que empezar a trabajar. Porque las cosas cambiaron para mí fundamentalmente. Trabajé de todo, vendiendo libros por casa en casa, trabajando en Udeva, como tesorero de una escuela, como trabajando en una escribanía. Hice cantidad de tareas, con lo cual vivía a veces con 2 empleos y a la noche iba al teatro. O sea que yo salía de casa a las 7 de la mañana y volvía a la 1 y vivía durmiendo en los colectivos. Yo era un gran lector y lo sigo siendo. De chico leí Salgari, bueno, Jack London, Verne, pero de entrada me hicieron leer un compendio del Quijote, que fue el libro que más me impactó de chico, sin leerlo completo, por supuesto, ¿no? Un compendio para chicos, que fue el libro que más me impactaba y que yo releía permanentemente porque me hacía reír terriblemente. Me encantaba. Salíamos del colegio, íbamos al Congreso a escucharlo a Palacios, en los discursos. Era fantástico Palacios, en los discursos, en la época peronista. Había que oírlo realmente porque tenía un pico de oro. Y después, ya a los 18 entré a Nuevo Teatro y entonces el intercambio de libros era permanente entre nosotros. Y era toda la época de existencialismo, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, todo ese mundo que se venía de pronto y que nos hacía pensar y repensar y tomar una perspectiva distinta con respecto al mundo. Esos fueron los libros que verdaderamente, y en teatro, bueno, todo lo que venía, lo que caía en la mano. Y hemos leído todo Stanislavski, todo lo que caía, todo lo que encontrábamos a mano. Era la época en que Kazan llegó con sus primeras películas. Y eso
nos enfrentaba con actores que vivían las situaciones, no que actuaban de acuerdo a moldes, no que actuaban siempre el mismo personaje, a ellos mismos. El sistema de actuación en Nuevo Teatro no difería del resto. Por eso que cuando, después de 1 año y medio, nos dimos cuenta de esto, hubo un grupo que se escindió de Nuevo Teatro con Gandolfo, Fernández, Novoa, yo y otros actores. En ese momento éramos como 15 o 20. Y conformamos un grupo que se llamó el Juan Cristóbal, en el cual, de ahí la influencia de Roland también aparecía, ¿no? Con su Juan Cristóbal, con el cual buscábamos un tipo de actuación diferente. Y entonces empezamos a probar y a probar profesores. Buscamos primeramente entre maestros que había acá en el medio, y después recurrimos, inmediatamente después, porque no duraban nada, a gente que hubiese venido de Europa con la guerra y no nos convencían. No era lo que buscábamos. Hasta que nos hablaron de Gedi Krila. Cuando nos hablaron de Gedi Krila, fuimos con mucha desconfianza porque ya habíamos pasado por varios. Y el primer día, fuimos Fernández y yo, y el primer día que hablamos con ella, sospechamos que eso era lo que buscábamos. Pero todavía teníamos mucha desconfianza, y entonces no la contratamos para el grupo, sino que un grupo de 4 personas arreglamos de ir a tomar clases privadas con ella, para ver qué pasaba. En la primera clase nos dimos cuenta que exactamente eso era lo que queríamos. Ella nos demostró cuán mal actuábamos y qué era lo que tendríamos que haber hecho. Y dijimos, esto es lo que queremos. ¿Cómo se actuaba? Como se actúa todavía hoy muchas veces. Declamando, diciendo los textos sin un sentido, sin conocer realmente lo que están diciendo, sin trabajar las situaciones. Lo que Stanislavski proponía, y la Krila también, era vivir la situación, no representarla. Ahí está todo el kit de la cuestión. Que lo que esté en escena esté vivo y no muerto. Por más que esté muy bien representado, por más que parezca una imitación perfecta de la realidad, pero no es la realidad sobre la escena. Y eso es lo que buscábamos, que eso que estuviera ahí estuviera vivo. Nunca decidí no actuar más. Actué 17 años y ya en los últimos años había empezado a dirigir. Empecé a dirigir, yo no pensaba dirigir, ni dar clases tampoco. No entraba en mis cálculos. Empezar a dar clases fue por una razón circunstancial, porque estando en La Máscara, Gandolfo había empezado a dar clases, Fernández también, con mucho éxito. Habían empezado ya a venir gente de todas partes a tomar clases en La Máscara, con uno o con otro. Con Fernández había reunido un grupo en el que estaba Lito Cruz, Betiana Blum, Elena Tritek, Lupi, un grupo Agemián, un grupo muy grande. Y La Plata en ese momento era una ciudad
culturalmente muy importante. Antes del golpe era muy importante. La Universidad en La Plata generaba un movimiento cultural extraordinario. Entonces se reunió un grupo de gente de allí, entre los que estaba Moreno, Bidonde, otra gente más, varios más. Y vinieron a hablar con Fernández para que fuera a darle clases allá. Él se comprometió a ir, sin pensar en ir. Entonces, nosotros éramos íntimos amigos, ¿no? Entonces me dijo, mira, yo me comprometí a ir, pero no voy a poder ir, así que te voy a pedir que vayas vos. Y yo fui y empecé a hacer la experiencia. Ya lo había cubierto a Fernández en algunas clases de él, por alguna imposibilidad que él había tenido circunstancialmente, pero no tenía expectativas en ese sentido. Y cuando me decidí a dirigir, lo hice de la misma manera un poco, ¿no? La Crira me decía siempre, y Fernández también, insistían en por qué no probaba yo con la dirección. Yo dije, bueno, ¿qué voy a perder? Creo que la gente que viene a estudiar, más actualmente, no tiene la menor idea de lo que es el método. No tienen la menor idea de lo que significa venir a estudiar conmigo o con cualquier otro. No tienen la menor idea, salvo excepciones. No saben diferenciar. Lo que nos caracterizaba en aquella época era una búsqueda consciente. A unos y a otros, unos en un sentido y otros en otro, pero en búsquedas conscientes. Ahora, la gente, en general, cuando se mete a estudiar, lo único que piensa es en la televisión. No tiene una búsqueda consciente de una forma de actuación, salvo excepciones. Por ejemplo, alguno puede caer aquí buscando algo en particular o compartís esperando algo particular, una forma de trabajo distinta, o con Fernández. Pero en general yo creo que no tienen la menor idea. Lo que los puede atraer son otras cosas. El prestigio que la escuela tiene, mi nombre. Y si se quedan después trabajando es porque van comprendiendo el trabajo en la práctica, que es una cosa diferente. Pero de entrada y durante los 2 primeros años no tienen la menor idea de dónde están parados, ni qué buscan. Yo creo esto, estoy convencido. Yo creo que ha cambiado mucho todo, así como en todos los órdenes, ¿no? Nadie se preocupa de pensar en un político por la ideología. Tiene que ver con eso también, ¿no? A mí, años después, todavía en los últimos años, en el último año del proceso, la María Luisa Bember, que iba a filmar su primera película en el año 80, me llamó para que yo trabajara como actor con ella. Era una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que la hizo con la Dufo, Miguel Ángel Solá y Bidonde, que iba a ser que hizo el papel que yo iba a hacer. ¿Momentos puede ser? Creo que sí. Momentos. Era el marido de ella. Entonces me llamó María Luisa Bember y me dijo, mire, yo sé que usted está prohibido, que usted no puede figurar en ningún lado, está en listas,
y que no pueda aparecer ni en televisión, ni en radios, ni en nada. Yo estaba absolutamente borrado. Y pasé su nombre para la película y me dijeron que era imposible. Al insistir, me dijeron que si usted querría presentarse para hablar con un general que está en la Casa de Gobierno. ¿Usted querría ir? Yo dije, sí, no tengo problema, yo voy a ir. Fui, en la Casa Rosada. Me atendió muy brevemente, me dijo, mire, tengo una cita para usted en la CIDE, tal día, tal hora. ¿Usted puede ir? Le dije, sí, voy a ir. Y entonces tomé recaudos. Con un amigo mío le dije que si no volvía en 6 horas, que llamara a determinado abogado por un habeas corpus. Y me presenté en la CIDE. Fue un encuentro rarísimo, inolvidable. Después de hacerme esperar mucho rato, se presentó un individuo con una carpeta así, toda dedicada a mí, por lo visto, en la que estaba Vida y Milagros. Las preguntas que me hicieron entonces tenían que ver con mi actividad cuando estuve al frente del conservatorio. Entonces me preguntó por qué yo había llamado a gente de izquierda, o a peronistas, o a comunistas, o a gente de derecha, por qué no había tenido en cuenta la ideología de la gente. Yo le contesté por una razón muy sencilla, porque yo no iba a hacer política, ni ninguno de ellos fue a hacer política al conservatorio, sino a enseñar, y ninguno de ellos hizo política. Y yo llamé a los mejores, sin importarme su ideología. No se trataba de eso. Me parecía un hecho beneficioso el hecho de que pudiera juntarse toda clase de personas con distintas ideologías en un fin común. Le contesté. Entonces me preguntó si yo lo volvería a hacer eso. Y yo le contesté que sí, lógicamente. Entonces me empezó a preguntar por personas. Con nombre y apellido. Sí, yo los conocía, claro. ¿Qué referencias podía dar? Las mejores, le dije. Son personas amigas mías. Nunca me ha preocupado su ideología, sino cómo son para conmigo, o yo cómo soy para con ellos. Bueno, me dijo, después de tenerme 4 horas, en medio de todo esto, que yo lo cuento rápido, pero fue larguísimo, me dijo, va a tener noticias nuestras en 15, 20 días. En 15, 20 días no pasó nada. La Bember me llamó para decirme que había que descartar el hecho de que yo trabajara. Dije, bueno, lo comprendo perfectamente. Pero pasó otro episodio ahí, y es que me invitaron para un festival que había en Perú, que lo auspiciaba el gobierno peruano, de teatro, ¿no? Y yo tenía que renovar mi pasaporte. Entonces fui a la policía para renovar el pasaporte. Me hicieron ir como 4 veces. Y al final fui con la invitación, porque ya estaba sobre la fecha. La miró y me dijo, qué lástima, no va a poder ir. Bueno, entonces lo llamé al director de Cultura. Y le dije, mire, me acaba de pasar esto. No era un militar, no me acuerdo del nombre, pero era un civil. Me acaba de pasar esto, le dije. Quisiera saber si ustedes quieren que me quede o que me vaya. Porque si quieren que me quede, quiero libertad de trabajo, libertad de salir y entrar del país,
seguridad sobre mi domicilio y mi persona. Y si quieren que me vaya, díganmelo, me agarro la valija y me voy mañana. Me dijo, mire, yo sé en qué situación se encuentra usted, porque yo lo he propuesto varias veces para dirigir espectáculos, pero siempre fue rechazado abiertamente. Dije, bueno. Me dijo, yo me voy a ocupar. A los 10 días, más o menos, me llamó y me dijo, mire, yo he tratado su caso y usted le vamos a dar el pasaporte para que usted pueda salir y entrar al país. Le vamos a dar seguridad sobre su persona, sobre su domicilio, no se lo va a tocar, pero no se puede dar libertad de trabajo. Usted haga lo que crea conveniente. Bueno, mi madre estaba enferma, yo estaba solo con ella, no me podía ir, salvo que me hubiera obligado, me quedé. Y después ya vino la democracia, y cambiaron las reglas de juego. Y mientras tanto, creé el grupo Repertorio, que eso fue una cosa que se me ocurrió y que fue muy buena. Como yo no podía trabajar abiertamente, se me ocurrió que la única forma de responder a eso era crear un grupo que nos dedicáramos a trabajar para otros. O sea, llamar a directores jóvenes, nuevos, que no tuvieran medios o formas para producir sus cosas o para conseguir salas, y proponerles que eligieran una obra, que eligieran su elenco, y nosotros ocuparnos de buscar la sala y la producción. Con eso conseguí que de pronto hubiera 4 o 5 obras al mismo tiempo del grupo de repertorio, y se hicieron del 76 al 80 26 espectáculos. Ese proceso dejó secuelas inolvidables. Yo creo que eso fue nefasto. Y todavía nos estamos recomponiendo. Porque después de eso vino el menemismo, que fueron 10 años, ¿no? Sobre llovido mojado. En los 80 hubo un cambio enorme en la orientación teatral. Vino toda la época del teatro de imágenes y de los espectáculos creados por grupos, ¿no? Que eso es lo que predominó. Pero a mí son 2 cosas que nunca me atrajeron. Nunca me atrajeron. A mí siempre me trajo el teatro de texto. Entonces, yo la pasé por alto y seguí haciendo lo mío, pero sin sentir una rivalidad en ese sentido, ¿no? Yo soy un gran admirador de Bartiz. Así como me gusta, por ejemplo, mucho el espectáculo que está haciendo, el espectáculo de la familia Colman. De Claudio Torcachir. De Torcachir. Torcachir trabajó conmigo en La Soledad. Le tengo mucho aprecio y creo que es muy talentoso. A mí no me preocupan las diversidades. Yo siempre he pensado que son necesarias las diversidades, que en un teatro rico tiene que haber muchas formas diferentes.
respetarse unas a otras, porque yo siempre he pensado, me he quedado grabado, algo que dijo un personaje bastante odiado, ¿no? Que es Mao Zedong, que en su mejor época de la revolución cultural dijo: dejad que todas las flores florezcan a la vez y alimentémonos de su perfume. Más allá de lo que hiciera después, ¿no? En su carrera política. Este pensamiento me pareció que era verdaderamente extraordinario. Yo siempre seguí haciendo lo mío, en lo que yo creía, viendo a veces espectáculos de otros que me gustaban, que cosas que yo no hubiera hecho nunca, porque no se me hubieran ocurrido hacerlas, porque no pasa por mi imaginario, pero me gusta que otro lo tenga, ¿no? Yo creo que el trabajo del director es el de, primeramente, encontrarse con ese texto, conocerlo, y después lograr darle vida en el escenario, a través de los actores. O sea, desentrañar profundamente las situaciones, lo que pasa ahí, y que la idea que alimenta eso esté viva. Para mí ese es el trabajo de un director. Con lo menos posible. Es mi gusto, para mí. A mí, cuando veo espectáculos míos, que de pronto por H o por B han sido recargados de algunas cosas, me arrepiento tanto, lo lamento tanto. Siento que si hubieran estado más despojados, hubiesen sido mejor. Y aquellos espectáculos que yo logré un despojamiento son los que más me gustan. Evidentemente que no todos los espectáculos, por sus características, pueden ser hechos de esa manera, ¿no? Hay obras que no lo aguantan. Pero hay muchos espectáculos míos en que me hizo risa, me causó gracia, me dio risa una vez que Bacaro me dijo: yo sé cómo trabajas vos. 3 muebles y un actor. Punto. Y eso es lo que hice finalmente en Yo soy mi propia mujer. ¿Qué hay? Hay 4 muebles imprescindibles, 2 paredes de tul, una puerta y un actor. Nada más. Yo creo que el mundo del teatro es el mundo del actor. Yo creo que el actor es el elemento más importante. El autor y el actor son los 2 elementos más importantes para mí. El director viene después. Yo escribí algunas cosas que no me gustan, las cuales no lo considero, no me considero un autor. Yo lo único que hago con las obras que hago es generalmente hacer lo que un director tiene que hacer con el texto. De pronto arreglar la estructura, de pronto hacer cortes, de pronto modificar algunas cosas para fortalecer ciertas líneas de la acción, pero nunca agregando una palabra. Yo no escribo, nunca, no agrego nada, cambio. Con autores que yo pienso que, con obras que realmente lo necesitan, creo que lo necesitan. Nunca he tocado una letra de Miller,
nunca he tocado una letra de Chekhov, porque creo que no lo necesitan, que son obras perfectas en su ritmo, en su texto. Si uno lo llega a conocer profundamente, en su respiración está perfecto. No hay que tocar, hay que poder hacerlo, sin meter mano. Hay que ser capaz de poder hacerlo, y bien, y es muy difícil. Ahora, hay otros autores que sí, que a mí me gustan mucho. Shakespeare, por ejemplo, siempre hay que tocarlo. Aún los ingleses lo tocan, lo cortan, lo modifican, lo arreglan, no escribiendo nada. Por supuesto, ¿quién va a escribir a la altura de Shakespeare? ¿No? Pero cambiándole el orden a escenas, a actos, a momentos, eso sí. Eso es lo que yo he hecho como meterme en la escritura. Ahora, es verdad que lo que vos decís de que hay mucha gente que ahora escribe. A mí no me resulta muy alentador tampoco eso. No porque me parezca mal que escriban, sino porque lo que escriben no me parece muy bueno. Si yo dijera que eso que escriben es tan bueno como el mejor autor, yo diría bárbaro, como lo digo de Gené. Pero yo no veo que haya autores tan interesantes como autores, quizá como poetistas de sus obras, que es una cosa diferente. No creo que la dramaturgia nuestra haya mejorado con esas incursiones. No lo veo. Nunca hago trabajo de mesa. Sí me reúno con los actores las primeras veces para hablar del autor, de la pieza. No leemos la obra, porque doy por sabido que todos habrán leído la obra. Prefiero empezar a trabajar por la primera escena y empezar a ver qué acercamientos vamos a producir con respecto a ella, siempre a partir del cuerpo. A mí me parece que un actor sentado es una cosa y un actor parado es otra. Un actor sentado está poniendo la cabeza y un actor parado está poniendo el cuerpo en plena acción. Se le puede proponer una acción concreta, ¿no? No es lo mismo entrar corriendo a un lugar que estar sentado pensando que entra corriendo. No es lo mismo, lo tiene que tener en el cuerpo. Si lo hace corriendo, le pasa algo con eso. Si está sentado, lo piensa, lo hace intelectual. Y ese no es el trabajo del actor, es un trabajo eminentemente emocional y físico. Que me enamore el texto. Las pocas veces que yo he hecho textos que no me ha pasado eso, han sido espectáculos horrendos, que no los tendría que haber hecho jamás, de los que me he arrepentido profundamente. Porque hay espectáculos que yo he hecho que me gustan mucho. Hay otros que siento que tendría que haberlos hecho mejor, pero no pude. Pero hay otros que realmente los detesto. No los tendría que haber hecho nunca. Y si los hice por cierta debilidad que tuve en ese momento para aceptarlo. Yo tengo mucha autocrítica. Y así como soy bastante severo con los demás,
Soy muy severo conmigo mismo, más severo conmigo mismo. Me flagelo. No me perdono nada. Cuando hago esas cosas me detesto. Yo vi a un actor que me maravilló muy tempranamente, que fue Pedro López Lagar. Cuando hizo Panorama desde el Puente, yo la vi 10 veces. Y es una de las puestas que más me impactaron en mi vida. Es un trabajo inolvidable. Yo nunca he visto un actor mayor arriba de un escenario que Lagar. Y él la dirigía, la escenografía era de Saulo Benavente y era una maravilla. El espectáculo era una maravilla. Y yo pensé, esto me gustaría realmente lograr como hombre de teatro, ¿no? Lo admiraba tanto. Y después vi otros espectáculos de él, fabulosos. Era un actor fuera de serie. No se lo puede reconocer a él en su dimensión viendo las películas. El cine no, decía, no tiene importancia. El cine es el teatro lo que importa. Y ahí es donde se veía el genio de este hombre. Era un actor único. Yo no he visto un actor así, ni acá, ni en Europa, ni en Estados Unidos, no vi. En teatro no vi. Yo no vi uno mayor. Creo que eso me marcó mucho. Soy un amante del cine, de empacharme de cine, desde chico. Sí, claro. Bueno, como te dije, la influencia grande en cuanto a actores, sobre todo partiendo de Brando, ¿no? Brando es un actor que me maravilló cuando yo lo empecé a ver en sus primeros trabajos. Pero después hay muchos actores a los que admiro. Actualmente, bueno, Pacino, John Penn, Meryl Streep, Vanessa Redgrave, me parecen notables. Pero hay muchos actores excelentes que me gustan muchísimo. Para mí, el director más importante del siglo XX ha sido Bergman. Me parece que Bergman es el Shakespeare del siglo XX. Me parece que la obra que ha hecho es de tal dimensión, no solamente la obra cinematográfica, que es la única que yo conozco, que siempre me ha gustado enormemente y me ha conmovido hasta los huesos, sino sabiendo todo lo que ha hecho este hombre en su vida, la cantidad de obras de teatro, más de 100 que ha dirigido. Si uno suma a eso la cantidad de películas, que ha escrito los libros, que los ha dirigido, la cantidad de cosas que no ha hecho y que ha escrito y no ha hecho él, la cantidad de teatros que ha dirigido. Yo no sé cómo le alcanzó la vida para hacer todo eso. La cantidad de mujeres que ha tenido y de hijos. ¿Cómo hizo este hombre para hacer todo eso en una vida? Y todavía está vivo. Esto es maravilloso. A mí me parece verdaderamente un genio único. No, yo soy un porteño muy particular, porque por más que viví siempre en Buenos Aires, y adoro Buenos Aires, y la conozco bien, y conozco muy bien la idiosincrasia del porteño, con todos sus pros y sus contras, que son muchas las contras. Lo reconozco. Yo me crié entre españoles.
Y al colegio al que fui desde los 6 años hasta los 17 fue un colegio de curas franceses. Y la Krila era austríaca. O sea que las influencias que yo he tenido han sido más bien europeas. Yo no considero que en mi obra se perciba esa cosa porteña que podría estar, no porque a mí me parezca mala, no la tiene, sino porque no está tan arraigado en mí. Hay otras cosas arraigadas en mí, por educación. Eso sí.